Hola a todos, bueno, mi nombre es José Camilo, soy de 1. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la Guerra Fría. Son dos ambos diferentes, ambos histórico y social. Bueno, como su nombre lo dice, la Guerra Fría. Es un periodo histórico que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y terminó con la separación de la Unión Soviética. Bueno, esta etapa se caracterizó por el enfrentamiento político, económico, social, informativo y científico entre los dos países. Aunque ellos dos países se enfrentaron, no se enfrentaron, eh, llegaron a participar en la Segunda Guerra Mundial, ya que eran las dos potencias muy grandes en esa época. Bueno, aunque ambas no llegaron a superponerse, no llegaron a abrir su ejército, porque la idea menos que era esa, ¿no? O no sé. Bueno, pero ellos lo que hicieron fueron sí participar en muchos conflictos de manera indirecta, apoyando a más afín ideológicamente los más importantes que fueron la guerra de Corea, la, el Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Ellos, ellos dos fueron que apoyaron esos conflictos entre Corea, Vietnam y los misiles en Cuba. Bueno, eso básicamente fue lo que sucedió entre esos dos países. Entonces, durante la Guerra Fría, en el mundo también la Guerra Fría es un momento histórico, ya que podemos decir que la Segunda Guerra Fría acaba desde 1945, junto después del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1941, cuando la Unión Soviética estaba liderada por el bloque oriental, un sistema comunista y autoritario, mientras que Estados Unidos también está liderando su bloque occidental y un sistema capitalismo y democrático. Bueno, basado en esos dos, habla mucho de política, ya que una estaba liderada por el sistema político y otro con el comunismo. Son que pronto tuvieron ese mismo choque. Bueno, en la Guerra Fría ocurrió casi 50 años de tensión globales que afectaron la economía, la tecnología y las relaciones internacionales entre todo el mundo. Ya que de pronto tenían miedo como cada país quería, hoy Estados Unidos, de pronto si uno con ellos, me puede pasar algo a mí o algo así porque tiene una relación con esos países. Entonces, esos son unos momentos históricos que también afectó a los dos países, ya que lo más importante de los dos países era la economía y la tecnología, ya que eran por algo, le decían que eran la potencia mundial, ya que ellos tenían los recursos y que un momento a otro los perdían así por una guerra que de pronto no afectaría mucho. También un tema muy interesante son los principales sucesos de la Guerra Fría, ya que ellos participan en muchísimas cosas. Por ejemplo, una era las crisis de los misiles en Cuba. En 1972 fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética instaló misiles alrededor de la isla de Cuba, a los 150 kilómetros de Estados Unidos. El enfrentamiento casi azotó una guerra nuclear y se devolvió diplomáticamente. Entonces, los dos países lanzaron sus misiles para responder. Uno también de los sucesos históricos que pasó esa Guerra Fría fue la carrera espacial. Desde 1960, esta competencia tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por dominar el espacio exterior fue un símbolo de enfrentamiento entre ambas potencias. Los soviéticos fueron los primeros en poner un satélite en la órbita. O sea, fueron ellos los primeros y uno creyendo que fue Estados Unidos. Pero eso yo lo creía. Ya que supuestamente que Estados Unidos fue que primero fue a la luna. Entonces pensé yo
que eran solo Estados Unidos. Pero bueno, basado en el tema, pero los estadounidenses fueron los primeros en llegar a la Luna. Entonces es algo lógico. Si la Unión Soviética fue el primero en llevar un asteroide a la órbita espacial, Estados Unidos también tenía que competir para que no se dejara derrotar por otro país. Que fue que ellos fueron los primeros en llegar a la Luna en 1969 en la comisión Apolo 11. Entonces es un momento histórico, ya que basado en la guerra, ellos dos pudieron llegar a mirar al espacio y uno pudo llegar a la Luna. Uno también reconocido que se llama la caída del muro de Berlín, ya la mayoría lo conocen, que fue en 1989, fue un símbolo que fue el fin de la Guerra Fría. Se reunió entre Alemania, el muro que dividió la ciudad de Berlín entre sector occidental, que es capitalismo, y oriental, comunismo. Fue derrotado ya por marcado el colapso de bloqueo soviético y la desintegración de la Unión Soviética 2 años después. Entonces, como dije, la Unión Soviética desapareció, ya que no sabemos causas, pero de pronto basado en eso, pues decidió no tener más conflictos y renunció a su país. Otro tema muy interesante, basado en todo lo que vamos a hablar ahorita, fue ¿por qué la llamaron la Guerra Fría? Bueno, la llamaron así porque aunque la tensión entre los dos superpotencias fueron externamente altas, nunca llegaron a enfrentamientos militares directos a la gran escala entre ellos. Entonces nunca llegaron como ese roce de los militares para que sufrieran. En lugar de una guerra caliente con armas y batallas abiertas, la rivalidad es demasiado altísima, ya que los dos países están con apoyo de muchos países, y de pronto se podía decir que había otra guerra, no segunda sino tercera guerra mundial. Por eso en el conflicto directo la llaman como guerras fronts, espionaje, propagadas y competencias tecnológicas y militares. Entonces lo que ellos hacían en la guerra, se competían entre ellos mismos. Si otro país pudiera, el otro también puede, y si los dos no pueden, no sé qué pasaría ahí. Bueno, uno que también afectaría fue el siguiente tema, que afectaría la más parte que diría Norteamérica. También nos afectaría, nos afectó en la Guerra Fría. Uno de los que nos afectaría en la Segunda Guerra Fría fue Norteamérica, ya que primero, políticas internas, ya que la Guerra Fría impactó fundamentalmente en Estados Unidos y otras naciones de América del Norte. Estados Unidos, por ejemplo, el medio de comunismo se llama la casa de brujas. El marcatismo, donde personas sospechosas de simpatizar con el comunismo eran perseguidas. Entonces, si usted era comunismo, lo perseguía así, de pronto hasta matar, y como dice, ya como ese ritual, como dice, la casa de brujas, a casas brujas, a casas rituales, no sé. Bueno, otro también caso fue costo militar. Entonces, no se dan cuenta que el costo militar en muchísimos años se ha invertido muchísima plata, ya que persona que sea militar tiene que tener muchísimas armas, tiene que aprender de todo. Entonces, basado en eso, Estados Unidos y Canadá también tuvieron un enorme aumento en gasto militar debido a la carrera armamentística con la Unión Soviética, incluyendo la creación de armas nucleares y un enfoque de la defensa. Eso tiene que decir que los tres países y más que la Unión Soviética incluyeron crear más armas para
tener más defensa en cada país. Y la última, que también sería la influencia global. Como parte del bloque occidental, Estados Unidos y Canadá participan activamente en alianzas como la OTAN y la investigación de conflicto que está relacionada con la expresión comunista, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y lo que aplica el costo económico de cada país. Entonces, esos son los momentos que más afectaron a Norteamérica, ya que nos causaron muchísimas cosas, ya que por ejemplo los presidentes prefieren gastar más plata en armas que en su propia comunidad, y prefiere eh, estar en paz con la mitad del país y no tener problemas, ya que si un país se enfrenta a otro, va a haber muchos países que van a defender a la mayoría del país que, que está causando más daño para hacer uno solo. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme y este es mi video. Gracias.